Cuarto y último bloque de No Sonoras. Cuarto no, porque tuvimos un montón de bloques entre medio, ¿no, Manu? Hicimos un montón de mini bloques. Fue creo que récord. Hicimos mini bloques hoy. Pero bueno, acá estamos, sobreviviendo. Quedan 25 minutos hasta las 8 de la noche para esta nueva emisión de No Sonoras 666. Recordemos que el domingo que viene hay Teletón de Punto Cero a partir de las 13:30, donde Qué se vieja presenta. palabra Teletón, Pero no pasa de moda. Tiene su mística. Hasta que la velas ardan, como decía Julio Marvis, Dios lo tenga en la gloria. Así que pueden escuchar a todos los integrantes de la programación de Punto Cero que van a estar pasando por este aire durante el domingo. La presento a señorita Julieta Lucero, socioambientalismo. Hoy vamos a hablar más de ambientalismo que de sociedad, pero siempre hacemos un mix. Así que, Juli, ¿cómo estamos? Bien, todo bien. ¿Cómo andan ustedes por ahí? No, ustedes no, estoy yo solo acá. Manu me dijo... Vos con tu espíritu. Me dijo Manu que no te conoce, que en algún momento te espera por acá por la radio. Me dice, me falta conocer a Juli. Claro. Casi completo el álbum Claro, ya. me dijo, me falta dos conocer a- personas, creo. no me lo 2 o digo. 3 personas. A los otros no te sirve conocerlo, Manu. Sí, bueno, cada uno tiene su carisma y su magia. Así va. Pero bueno, así que Juli te espera por acá. Valía el plural entonces, che. Claro, sí, Manu ya es de la familia. Ya iré por ahí, supongo Bueno. que los primeros días de agosto Mira. se completará el álbum. Y se está regularizando todo, ¿vieron? Bueno, pero Está ya está ahí. muy lejos, eso que pasa. ¿Sí? Ya está muy lejos. Bueno, Juli, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tenemos información sobre los gases de efecto invernadero, qué pasa con los números, con la estadística, un poco de eso, y al final, si me dejas, Fede, mencionar algo sobre la ley de equidad en medios, que se armó reverendo lío, Dale. que estaría interesante, aunque se tiene una pastillita. La diputada de los Penatos bueno. estaba muy enojada. Los penatos estamos, sí, ayer la sesión estuvo re picante, Así chicos, es. estuvo re picante, mejor que cualquier partido de la última temporada del fútbol local, les puedo asegurar. Estuvo tremendo. Pero bueno, empecemos con gases de efecto invernadero porque si no nos vamos por la pasión. Dale. Bueno, en algún momento habíamos hablado, ¿no?, que con el tema de la pandemia, que un poco separaron las economías, y digo un poco, o sea, atájenme, un poco las economías a nivel internacional, eso había hecho que de alguna forma bajen, ¿no?, la emanación, digamos, de estos gases de efecto invernadero. Sin embargo, salieron nuevos números, nuevas estadísticas para este 2021 y resulta que no se logró frenar esa acumulación constante de dióxido de carbono en la atmósfera, que es uno de los gases más importantes en esta situación, ¿no?, que lleva al calentamiento global. Lo que dicen los números que salieron en estos días es que se alcanzaron los niveles más altos, ¿no?, de emisión de este tipo de gases desde que se comenzaron a medir. O sea, no es que subieron un poquito después de un 2020 tranquilo, se llegó al nivel más alto desde hace 63 años, que fue el momento en que la primera vez efectivamente se midió, se tomó en consideración esta situación y se empezó a medir. El núcleo del problema, según dicen los especialistas, es lo que hablamos siempre, que son los combustibles fósiles. La energía producida a partir de petróleo, gas y sus etcétera, son distintas formas de producción, que en la Argentina lo vemos en el sur, en Comodoro Rivadavia, con un petróleo, un barril bastante más pesado, que es distinto, y sobre todo con la gran estrella de los últimos años que ha sido Vaca Muerta, ¿no? El yacimiento Vaca Muerta y sus alrededores, con gas tradicional, fracking y también el petróleo, ¿no?, y los impactos que han tenido ahí en el ecosistema o cómo funcionaba el sistema productivo, sobre todo el Valle del Río Negro. Bueno, este estudio en particular es a nivel internacional, no da números de nuestro país, pero dice que, bueno, el estudio viene de Estados Unidos, ¿no?, del Instituto Oceanográfico Scripps, se llama. Así es. Y de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Administración de Estados Unidos, y Atmosférica de Estados Unidos, perdón. NOAA por sus siglas en inglés. El estudio viene desde ahí.
lo que dice es que durante mayo los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron su pico máximo con un promedio mensual, y acá les voy a tirar el número, de casi 419 partes por millón. A ver, la media es de 417 partes por millón de dióxido de carbono. ¿No? Subió en 2 puntos respecto a lo que pasó en mayo de 2020. Esto marca, como les dije, el nivel más alto desde que se comenzaron las mediciones, y además de esto, lo que trajo el informe es que durante 2021, o sea, en lo que va de este año, ya hubieron 2 veces, no mensual, ¿no? Pero hubieron 2 meses en que se midió hasta 420 partes por millón. El número que trae este estudio es mensual, ¿no? Sí. Entonces es el número más alto mensual. Pero no en la mensual, sino en un tiempo más corto, digamos, se llevó a niveles más altos todavía. ¿Qué indica esto? Básicamente, ¿qué dicen todas estas cifras que son por ahí difíciles de comprender? Es que no se está haciendo lo suficiente para bajar los niveles de las emisiones, la cantidad de emisiones de los países en general en el mundo, ¿no? Porque esto es algo general, y que va a haber que tomar medidas bastante más drásticas o tomar acción de otra forma, porque no se va a llegar con lo estipulado en el Acuerdo de París en el 2015 para bajar este tipo de gases. No solo no llegamos a frenarlo, sino que hay que frenar el incremento primero, Juli, para bajar los niveles. Primero es que va todo, claro, primero el objetivo, todo de la mano. Claro, pero primero frenar el incremento, porque no hagamos más de lo que estamos haciendo, primero. Y después empecemos a bajar los niveles. El Acuerdo de París, que fue bastante bastardeado por la administración Trump, y que Biden está tratando de retomarlo. Sí, ya se volvieron a suscribir y está, bueno, en la última cumbre ambiental de presidentes que se hizo por la fecha del Día de la Tierra, a fines de abril. Ahí presentó Estados Unidos un plan de reducción más ambicioso que el que tenía originalmente respecto a el objetivo, que es 2030, ¿no? El año 2030. ¿Cuál es el problema en particular? Sí. Les traigo del dióxido de carbono, porque por ahí nos queda, son cifras grandes, nos queda lejos, los institutos son de afuera, los que miden son todos nombres raros, se complica. Pero bueno, lo básico que hay que entender es que el dióxido de carbono es un gas clave que genera efecto de invernadero, porque deja atrapado el calor en la superficie del planeta. No permite que ese calor escape. Digamos, de forma natural, este tipo de gas se degrada y tarda unos 100 años, pero la tasa de crecimiento en que vamos emitiendo como planeta es mucho más alta que el tiempo de degradación. Entonces vamos acumulando. Ese es el problema. Es un gas que naturalmente se degrada, que tarda unos 100 años, pero estamos produciendo a tal velocidad este tipo de gas, el dióxido de carbono, que naturalmente no se llega a escapar hacia el espacio. Esa sería la explicación, digamos. Bueno, hablamos de... Hay que hablar, Juli, que Estados Unidos y China producen, no sé si la mitad de esos niveles, ¿no? Estados Unidos y China, la Unión Europea, también como bloque, es otro gran emisor. China ha sumado mucho poroto en ese sentido, negativos, digamos, porque ha crecido mucho su producción en los últimos años, con lo cual a mayor producción, mayor emisión de gases. No quiere decir que estén trabajando con energías limpias, ¿no? Pero bueno, cada país se comprometió a llegar a un número, a un porcentaje de reducción en este Acuerdo de París para llegar a un 2030 con un registro de grados centígrados, ¿no?, de aumento que no sea mayor a los 2 grados. Es probable que a esta altura no se logre, aún con la pandemia y con el freno que significó la pandemia. Estamos con estos números tan altos. Y les decía hace un ratito que me atajen con esto de que se frenó la economía de alguna forma, porque ¿qué economía se frenó con la pandemia? ¿Qué actividades dejaron de funcionar, digamos? Las de entretenimiento.
los comercios, claro, los donde se juntaban gente, pero ¿qué pasó con las grandes industrias, con los pozos petroleros? ¿Qué pasó con la agricultura? Siguió trabajando. Con la exportación. Hubo algún parate mínimo, pero siguió trabajando porque involucra la comida, involucra un montón de cosas que son más que necesarias para el día a día. Sí, te diría que, bueno, ahora no sé la cifra, pero te la tiro, no modo de chiste, que frenó más el Banco Callado en el canal. Eso es, claro, vimos, sí, que lo tuvimos una semana ahí clavado. Claro, que lo que pasó con la pandemia, sí es cierto que bajaron las emisiones relacionadas al transporte, eso es indiscutible, pero bueno, acá estamos con una recuperación, ni siquiera al 100% de los países, no solo Argentina, sino hay que pensar en el concierto internacional de los países, y tenemos cifras récord desde que se comenzaron a hacer estos estudios. Entonces tenemos, por un lado, la necesidad de que los países accionen verdaderamente, que las empresas se comprometan, porque a veces pasa, como en el caso de Argentina, que hay empresas que tienen un ingreso más grande que el propio país, ¿no? Entonces tienen cuentas más grandes, manejan más dinero y tienen más poder, entonces ahí no hay un compromiso solamente por parte de los estados para regular esas empresas, sino para esas empresas a la hora de accionar, ¿no? Porque muchas veces resulta difícil regularlas. Por otro lado, lo que siempre hablamos, Fede, energías renovables, empezar a apuntar para ese lado un poco más. Por eso cotizan tanto los bonos de carbono, ¿no, Juli? Por eso cotizan tanto. Ese es un tema. Está con la industria financiera, está sacando productos de abajo de las piedras, productos verdes a full, produciendo ese tipo de cosas que, o sea, por un lado tiene un impacto positivo y por otro lado tiene un impacto negativo. A ver, negativo, estamos en un sistema capitalista que es el que produce que todo esto suceda, entonces vamos a seguir apostando al capitalismo para que nos saque del problema. Pregunta revolucionaria, pero es una pregunta ahí que les abro. Y de positivo tiene o podría llegar a tener que, bueno, no es tan rentable en términos de marketing, sí, al menos, financiar cierto tipo de industrias. Hay bancos, estamos viendo incluso en los medios como los bancos Divest dejan de invertir en empresas vinculadas a la emisión de carbono. Así es. Eso es algo positivo, pero bueno, así como cualquier industria, la industria financiera muta y cambia todo el tiempo, con lo cual es algo que estamos en transición, tenemos que ver qué va a pasar. Incluso Argentina, esto lo hablamos en algún momento de lo que pasó en esa cumbre de presidentes por el cambio climático, o en contra del cambio climático, debería decir. El presidente Alberto Fernández planteó esta situación de intercambiar deuda externa por acción climática, muy bien, que es una novedad. Pagar en especias, diríamos. Son esas cosas que hay que agarrar de pinzas porque por ahora es una solución o una propuesta creativa a un problema que tenemos de deuda pública y privada externa. Y digo con pinzas porque, bueno, en este tipo de intercambios, por un lado se legitima una deuda que muchos consideran que no es legítima ni legal. Entonces, al aceptar estos cambios, digamos, estás diciendo que lo que tomaste hace 100 años o lo que tomaste como deuda estuvo bien y respondes por esto. Pero por otro lado, son solo propuestas, recién se está hablando. Todo esto viene a partir de un informe que hicieron desde la Universidad de Cambridge, analizando qué pasa con lo climático en los países, y hay 3 países en el mundo que se verían beneficiados si se hace este tipo de intercambio por acción climática. Uno de ellos sería Argentina. Cabandí estuvo hablando de esto en los medios hace unos días. Dijo que Argentina, para poder recibir dólares, necesita, contaminar. No lo dijo en esas palabras, digamos, pero algo así como que no podemos producir divisas sin contaminar de alguna forma, ¿no? Entonces, para evitar que eso suceda, no te pago X porcentaje de la deuda externa, y con ese dinero que no te pago, yo, país Argentina, invierto, por ejemplo, en energía eólica. ¿Quién lo va a controlar eso, no?
o sea, no fue rechazado, es algo que se está discutiendo. Es hermosa la idea, Hay- pero tiene que llevar un autocontrol y hay una auditoría bastante exhaustiva, Juli, para que esos dólares no vayan a otro lado. Sí, y además, ¿qué pasa con otra cosa que hablamos siempre, que es, bueno, energía renovable, ¿para qué? Porque nosotros vamos a invertir en parques eólicos, pero ¿a dónde va esa energía? Y hoy Va a una sí, las líneas de transmisión están también saturadas, necesita una inversión y sí, también ¿Va a invertir una minera, por ejemplo? Claro. O sea, esa energía va energía para privada, sí. llenar a Sí, Pan sí. American Silver en la meseta de Chubut. Así mismo. Entonces, todas esas cosas, ¿no? En palabras suenan aceptables, no vamos a decir bien, pero suenan aceptables, pero después cuando lo vemos en acción es otro tema. Un ejemplo claro de eso, porque, a ver, las corporaciones, las empresas en todos los sectores de la industria están utilizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, ¿no? Para hacer marketing, como diciendo, bueno, yo tengo una economía sostenible, lo muestro en mi reporte, miren qué bonito, qué buenos, qué proambientales y prosociales somos. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de alguna forma vienen a suplantar o a correr el paradigma de la responsabilidad social empresaria, ¿no? Se corrió un poquito ese paradigma y se habla de los ODS. Entonces tenemos todas estas empresas hablando de eso, pero termina siendo marketing, porque tenemos, por ejemplo, bancos que dicen, nosotros, todo lo que no emitimos de carbono como empresa, esto es algo real, digamos, así lo plantean en su marketing y en sus comunicaciones, lo vamos a invertir en cosas verdes, porque somos responsables financieramente. ¿En qué lo invierte? El caso particular de este banco, ¿en qué lo invierte? En hidroeléctrica. Entonces, lo que se ahorra en emisiones de carbono y lo traduce a dinero, lo pone en hidroeléctrica. Y es verde la energía, o sea, es limpia la energía de las hidroeléctricas. ¿Cuánta duda? Complejo. Por un lado sí, por un lado no, pero bueno. A ver, en términos técnicos, no emite la cantidad de dióxido de carbono que un combustible fósil, que otra claro. energía. Sí. ¿No? Pero rompe ecosistemas, desarma espacios, pueblos, ciudades, depende de donde surjan, digamos. En el sur se está peleando todavía en Santa Fe con las dos hidroeléctricas chinas, por ejemplo. Altera ecosistemas con todo lo que esa definición conlleva, Juli, de la vida de los habitantes, la vida de los animales que habitan en el lugar, hasta la comida y la vida diaria. Claro, entonces ahí está la trampa. O sea, que nos hablen en palabras la letra de chica. Sí, o de sustentabilidad, digamos que suena aceptable, pero bueno, sentémonos a definir cómo son las cosas, qué quieren decir las cosas. Así que en esa estamos, digamos, las emisiones hoy por hoy están en una situación récord, vamos a ver qué pasa el mes que viene porque son mediciones mensuales. Mientras tanto, los países se están preparando para la COP26, que va a ser en Glasgow en noviembre. Muy bien. Así que ahí va a haber seguramente más definiciones, en particular en la Argentina, respecto a esto de esta idea de cambio de deuda externa por acción climática. Vamos a ver qué pasa con Muy bien. Juli, te queda lo de lo que se votó anoche. Sí, lo que se votó anoche, qué tengo lío. 4 minutos para que expongas vos. Yo no te voy a interrumpir, para que vos concentres la idea ahí en esos 4 minutos que tenemos antes de que venga la gente de Toco y Me Voy. Bueno, el tema es así, a ver, el año pasado se presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley que se llama Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina. Larguísimo. Sí. Es #ley de equidad, básicamente, vamos a simplificar. Es una ley muy cortita que tiene solamente 6 páginas en la que se pide o se pretende que los espacios públicos y privados de comunicación, los dos, tomen acciones
en función de la equidad de los distintos géneros. O sea, no habla de igualdad, habla de equidad desde una perspectiva de diversidad sexual, o sea, esto incluye varones, mujeres, trans y las distintas expresiones con las que uno se identifica. Lo que nosotros estamos viendo en los medios a partir de ayer a la tarde, porque venía todo regio hasta que ayer se dieron cuenta los dueños de los medios de lo que estaba por aprobarse en diputados y se armó el lío, es que estas disposiciones alcanzan, a ver, como la ley de educación, ¿no? Que todo es educación pública, pero hay gestión privada y gestión pública. Bueno, estas medidas que pretende alcanzan tanto a los medios públicos, a los medios de gestión pública, cual sea su plataforma, de forma obligatoria. O sea, las disposiciones de esta medida son obligatorias para lo público. Y en el ámbito del privado, que es lo que trajo, digamos, cola, y de lo que más se debatió ayer, no es una obligación, sino que es, ¿cómo lo podemos decir? ¿Sugerencia? No una sugerencia, sino que promueve la acción, digamos. Promueve la acción. Una buena práctica. Sí, de alguna forma tiene que ver con las buenas prácticas. Sí, y también con lo sindical o con lo gremial, porque lo que se está pidiendo es que haya, por ejemplo, cosas tan sencillas como protocolos de acción en situaciones de violencia o de abuso, cosas que ya deberían existir y que hay medios que no las tienen. Pide, por ejemplo, que haya equidad en los procesos de selección de personal. Pide que se incluya una perspectiva de género y de diversidad sexual en las políticas, digamos, de inclusión laboral. No son cosas que son extrañas. Por eso por eso fue apoyado en senadores. El año pasado en senadores se votó por unanimidad. Hasta ayer a la mañana, personas que votaron en contra iban a votar a favor, lo habían declarado de forma pública, pero saltó ADEPA y saltaron otras cámaras empresarias de los medios y empezaron a recular algunos diputados y diputadas, y bueno, es el espectáculo que se vio ayer. En un intento de no dar quórum para que no salga, finalmente se dio. Lo polémico en particular, y con esto cierro, es el capítulo 3, donde habla de el certificado, de alguna forma, una certificación que se le da a los espacios privados en caso de que cumplan con las medidas que propone la ley. La ley propone entonces procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros, plural. Políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y diversidad sexual. El 3 es implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria, de conformidad con la normativa vigente de la materia. Acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras. Esto es, si un empleado varón, por ejemplo, tiene un bebé, o sea, apoyarlo en su licencia podría ser, no necesariamente solo mujeres. Disposición de salas de lactancia y centros de cuidado infantil, que ya tienen algunos espacios. Y promoción del uso del lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación. Y un protocolo, lo que les comentaba recién, para la prevención de la violencia laboral y de género. Lo que dice esta ley es que de estas siete medidas, al menos 4 deben ser implementadas. Ok, muy bien. De 7, 4. Bueno, no es que si no las implementás no podés trabajar, no es que... Lo que busca es una acción positiva, o sea, si vos las cumplís, te doy un certificado, que ya en la reglamentación se debatirá qué implica este certificado, un certificado que diga que como empleador o como espacio de trabajo cumplís con estas normas y te benefician el posicionamiento en la pauta. O sea, no es que no te da pauta, te da la pauta de siempre, pero si vos además cumplís, te pone un poquito más arriba en la lista. Muy bien, clarísimo, Juli. Clarísimo, hay que ver cómo se va. Claro, ese fue el punto más complejo de lo que se debatió ayer. La ley se aprobó, hay 90 días para la reglamentación y ahí va a haber otro campo de batalla interesante para mirar, a ver qué pasa. Lo último es una ley promovida por periodistas argentinas, el colectivo de periodistas argentinas, que es muy importante decirlo. Muy bien, clarísimo, todo muy completo.
Bueno, un beso grande, Juli. Muy completo todos los dos temas que tocamos hoy. Cuídate, buen fin de semana. Ustedes también. Adiós. Bueno, viene Toco y me voy. Ya estamos sobre la hora. Fede, ¿Eurocopa? ¿Eurocopa o fútbol local? No, Copa América más que nada. Copa América. Eurocopa también, algo vamos a Eurocopa. tocar porque... ¿Cuál es tu candidato? ¿De la Eurocopa? Sí. Me importa poco y nada. No, ¿y la Te Copa puedo decir América? Francia porque... No, depende. Yo qué sé. A mí me gusta mucho Italia, me gusta mucho Inglaterra. Pero bueno, Francia obviamente tiene mejor nombre. Sí, Inglaterra y es medio frío, y Italia me ¿Por qué parece... duro que está? ¿Por qué así directo decir medio frío? Y porque... ¿Pues son pibes? No, es una selección fría, Inglaterra, Bueno, vamos a perdón. Inglaterra es una selección fría. A ver, el único mundial que tienen es medio raro. Ok, bueno. ¿Di Santo va a Boca? Me parece a Boca. Ok. Tres Bien- palos queremos nosotros. Bien por San Lorenzo que se Tres lo sacó palos de encima, queremos. me parece. No. No es bien por San Lorenzo. Sí, por encima. se lo sacan de encima y encima San Lorenzo se lo dan a vende Boca. todo. Salvo el nuevo gasómetro, que por suerte no lo vamos a vender como lo vendieron en el 79. Vende todo. Lo que querés te lo lleva. A mí me parece que están haciendo bien. Hay que limpiar. Tiene un buen técnico además San Lorenzo ahora con... ¿Te gusta Pablo Montero? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho porque tiene bastante código, la verdad, me gusta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver a la Copa América en Toco y me voy, así que van a hacer un informe completo que arranca el lunes, que juega la selección a las 6 de la tarde contra Chile. Buena semana para todos, buena semana para Manu. Gracias, Manu, por la magia. Hay Teletón el domingo de punto cero, así que nos vemos ahí Domingo de 1:30 a 7:30. a 7:30. De 13:30 a 19:30. Hora del Pacífico, ¿viste? Como dicen los yanquis. Exactamente, está planeado todo. Buena semana para todos.